¿Cómo agregar una pregunta a las páginas de lección? Los docentes pueden agregar preguntas de opción múltiple o preguntas con corta respuesta en las páginas de lección. Las preguntas pueden estar en forma de encuesta, sin respuesta corta, o en forma gradual, con respuesta concreta. Para agregar una pregunta, se accede a la lección a la cual se quiere agregar la pregunta, en este caso, lección 3. Se hace clic en Añadir contenido. En la ventana emergente se hace clic en Añadir una pregunta. Se añadirá una pregunta con respuesta múltiple. Se ingresa la pregunta. Se ingresan las posibles respuestas. Se hace clic en Añadir nueva respuesta si se necesita. En la respuesta correcta se selecciona la casilla de verificación que está en la parte izquierda. Si se desea agregar un gráfico que indique cómo los estudiantes respondieron a esta pregunta, se selecciona esta casilla. Si se desea que la pregunta sea calificada y se registre en el libro de calificaciones de forma automática, se selecciona la opción Valorar la pregunta. Se ingresa el título con el cual saldrá en la tabla de calificaciones y se le asigna el máximo valor de puntos que tendrá esta pregunta. Se ingresa el texto que se le mostrará al estudiante si la pregunta fue contestada correctamente. Y se ingresa el texto que se le mostrará al estudiante si la pregunta fue contestada de manera errónea. Si se quiere que los estudiantes completen esta pregunta antes de pasar a otras lecciones, es necesario seleccionar la opción Exigir este elemento. Se finaliza haciendo clic en Guardar. Una vez hecho esto, en la parte inferior se puede observar la pregunta insertada. Para hacer cambios en la pregunta, basta con hacer clic en el icono superior derecho de Editar ítem y se hacen las respectivas modificaciones. Se finaliza haciendo clic en Actualizar ítem. Para añadir una pregunta corta a la página de lecciones, se hace clic en Añadir contenido. Se selecciona Añadir una pregunta. Se escoge Respuesta corta. Se ingresa el texto de la pregunta. Se ingresan las posibles respuestas. Si se desea que la pregunta tenga un valor en la tabla de calificaciones, se marca la casilla Valorar la pregunta. Se ingresa el título con el que saldrá en el listado de calificaciones. Se ingresa el máximo de puntos que otorgará esta pregunta. Se ingresa el texto que se le mostrará a los estudiantes que contesten de forma correcta esta pregunta. Se ingresa el texto que se le mostrará a los estudiantes que contesten la pregunta de manera errónea. Si se quiere que los estudiantes completen esta pregunta antes de pasar a otras lecciones, se selecciona la casilla Exigir este elemento. Una vez hecho esto, se hace clic en el botón Guardar. Se puede observar la pregunta ingresada. Para modificar la pregunta, se hace clic en el icono superior derecho de Editar ítem. Se hacen las respectivas modificaciones y se finaliza haciendo clic en Actualizar ítem.